Buenas noches. Estamos en una suite del Hotel Palace de Madrid y, como de costumbre en estos casos, agradecemos la suntuosa hospitalidad. En 1959, un escritor alemán nacido en Danzig, que hoy ya no se llama así, 32 años antes, publicó esta novela, El tambor de hojalata. Y con ella, casi de la noche a la mañana, no solo salió del anonimato, sino que se convirtió en uno de los novelistas más célebres y más celebrados de Europa, del mundo entero. Vinieron a continuación, pian piano, otros libros. Aquí tenemos algunos. El gato y el ratón. Falta Años de perro, que con El gato y el ratón formó, y El tambor de hojalata formó la trilogía de Danzig. Encuentro en Telte, El rodaballo, La ratesa y tantos otros. Y en 1999 el autor de esos libros recibió el Premio Nobel de Literatura y aquí en España el Príncipe de Asturias de las Letras. Fue para él un año de buena cosecha. Ahora Günter Grass publica en España, sabiamente traducido por su traductor de casi toda la vida, Miguel Sainz, 2 libros al mismo tiempo, y los 2 lo hacen con el mismo sello editorial, Alfaguara. Uno de esos libros de carácter declaradamente autobiográfico, aunque a él no le gusta lo de autobiográfico, luego hablaremos de eso, es este, 5 decenios. El otro, A paso de cangrejo, es una novela o algo que parece una novela y que quizá no lo sea, también hablaremos de eso. Y aquí delante, resignado a someterse a un interrogatorio más, son muchos los que ha sufrido en los últimos días, gajes de las dichosas promociones, tenemos al responsable de toda esta literatura, Günter Grass en persona. Buenas noches, señor Grass, le agradezco, y seguro que también los espectadores se lo agradecen, la deferencia que ha tenido con nosotros. Sé que voy a abusar de su paciencia, sé que por más esfuerzos que haga yo para ser original, me veré obligado a hacerle preguntas que ya le han formulado infinitas veces en los últimos días y le ruego que me perdone por ello. Tenemos casi una hora por delante, procuraré que no se le haga excesivamente larga ni excesivamente plumbea. Hay, señor Grass, 2 tipos de escritores. Bueno, hay muchos tipos de escritores, pero en fin, los que siempre quisieron serlo desde su infancia o como mínimo desde su adolescencia, y los que empiezan a escribir y a considerarse escritores ya en edad más o menos adulta, sin haberlo previsto, como si en un determinado momento se hubiesen topado, se hubiesen dado de bruces con la literatura. Quizá me equivoco, pero parece como si usted perteneciese al segundo grupo, al de quienes escriben más que por decisión razonada o por paulatina iluminación, que por vocación irrefrenable. ¿Es así? En realidad, cuando yo era niño ya dibujaba mucho y muy pronto empecé a escribir poemas de tipo épico, claro. Pero desde el principio, a partir de los 12 o 13 años, tuve claro que quería alguna profesión artística, aunque no pensaba en escribir, pensaba más bien en pintar. Y luego, después de la guerra, cuando tenía 19 años, después de una formación práctica, que estuve en una cantera y lo que hacía era lápidas, pasé a la Academia de las Artes de Düsseldorf y más tarde fui a Berlín, a la Escuela Superior de Arte, y como estudiante de arte publiqué mi primer libro. Era un tomito con dibujos y poemas. Después, con la primera novela que usted ha mencionado, El tambor de hojalata, esa la escribí en París. Y así llegó la literatura para el público, no para mí, que ya la tenía. Yo seguí dibujando y cuando tengo tiempo también actúo un poco como escultor. Y siempre he ido, digamos, por 2 vías durante todos estos años, aunque naturalmente la literatura es lo que más importaba al gran público. ¿Cómo definiría el género al que pertenece este libro de difícil encasillamiento? Usted ha dicho en alguna ocasión que nunca va a escribir un libro de memorias, a lo mejor estoy equivocado, pero en cualquier caso lo que sí me consta que ha dicho, o al menos eso reflejaban los periódicos esta misma mañana, es que este libro no es un libro estrictamente autobiográfico porque el escritor se reserva, cuando escribe ficciones, el derecho a mentir y usted se reserva siempre ese derecho.
En realidad también hay deseos de las editoriales y querían que yo hiciese una autobiografía. Le dije a mi editor que no tiene sentido, porque si escribiese una autobiografía empezaría a mentir de inmediato, porque la verdad a veces me aburre. Lo que pude hacer, este libro, es una especie de informe de taller. Mi vida consta de estas diferentes disciplinas de trabajo y cuando he sufrido un cambio, pues he cambiado gracias al proceso de la literatura. Por eso fue posible hacer un informe sobre los más diversos periodos de trabajo del cambio de una disciplina a otra y eventualmente también incluyo algo privado sobre mi evolución, por ejemplo, como padre de familia, con la gran cantidad de hijos que tengo y de nietos, pero el trabajo ocupa el primer plano. Dado que en mi caso se ha recopilado muchísimo material, muchas hojas manuscritas, que luego pasan a convertirse en un dibujo o al revés, pues mucho de este material, de estos esquemas, figuran aquí reproducidos. Y para el lector que quiere saber algo más de lo que aparece en los libros, es algo muy informativo. También ha dicho que si los dioses le dan vida para ello, habrá 6 decenios. Sí. Cuando obtuve el premio Nobel tuve que pronunciar un discurso y lo hice bajo el título de Continuará. Es decir, yo sigo las novelas cuando se publicaban en los periódicos de Dickens y de otros, y en las novelas se publicaban en los periódicos con un continuará al final de cada capítulo. Pues para mí ese continuará se ha convertido en un principio de escritor. Si sigo con salud, podré seguir trabajando durante una década y por eso este libro sí se podrá ampliar en el futuro. Cuando usted quiso ser escultor en su temprana juventud, no pudo matricularse, me parece, en la Academia de Bellas Artes, porque aquel fue un año muy duro en lo que a la temperatura, el clima, se refiere, y la Academia de Bellas Artes estaba cerrada por falta de carbón. Y entonces usted, como ya nos he dicho, terminó de cantero y tallista en una empresa de lápidas funerarias. Bueno, yo veo en eso casi un destino, porque usted como escritor, sobre todo en esta... no sobre todo, pero en fin, también en esta última novela, A paso de cangrejo, lo que hace en definitiva es resucitar a los muertos. Es decir, es como si usted quitara aquellas lápidas que esculpía, las levantara y salieran los personajes del ayer. Sí, fue una experiencia que marcó mucho. En primavera se empezaban a colocar las lápidas en los cementerios y formaba parte del trabajo el ver los enterramientos, sobre todo en los años inmediatamente después de la guerra. Hubo muchos cambios de tumbas, se abrían tumbas y se cambiaban los restos. Sobre todo había familiares que querían ser enterrados en otros lugares donde estaban diferentes a los de sus antepasados. En fin, yo lo que me he ocupado es del cuerpo humano después de la muerte. Recuerdo, por ejemplo, que a la hora de la comida, pues calentábamos la comida en el crematorio y se hacía sin sentir ningún shock. Cuando yo cuento esta historia, pues la gente se siente muy afectada, pero no, lo hacíamos en el crematorio. Y antes lo que se hacía era tratar de manera muy natural lo que forma parte de la vida, es decir, la muerte. Bien, volviendo a los libros, yo no he podido elegir los temas. Al final de la guerra yo tenía 17 años y al final también fui soldado. Y en los últimos meses de la guerra estuve en contacto continuo con los fenómenos asesinos de la guerra, es decir, con la muerte. He visto cómo los jóvenes de mi edad, después de un ataque con lo que llamamos el órgano de Stalin, pues 2 tercios de la compañía estaba muerta. Y yo puedo decir que vivo por casualidad. Muchos de los que tenían mi edad en un minuto desaparecieron. Y esto también conformó mi vida. Este conocimiento, el hecho de que vivo por casualidad. Y aprendí algo. Algo que es lo que se puede llamar realmente miedo. Puedo desde entonces estimar mejor los riesgos, los peligros. Y durante largos tramos me mantengo impávido, no tengo ningún miedo, pero hay situaciones como esta donde hay una guerra preventiva, entonces sé perfectamente cuáles son las consecuencias, incluso para personas que están muy alejadas del lugar de las batallas. Usted ha dicho, no sé si lo ha dicho o lo ha escrito, que antes se reía de otra forma.
y que en estos momentos ya no se ríe como se ríe en su juventud. Es como si la sonrisa se congelara en una especie de rictus. Sí, realmente ahí está, lo digo en el Paso de Caracol. Y los niños quieren un autorretrato mío. Por eso dije que yo podía reírme antes mejor. Es verdad. Probablemente también se debía a que mi generación, al terminar la guerra en 1945, tuvo demasiadas esperanzas. Esperanza de que algo así no pudiese repetirse, pero se ha repetido. Nosotros, los seres humanos, somos repetitivos. Por eso mi risa hoy es una risa que se queda encasquillada en la garganta. Dicen los cabalistas que el lugar en el que se nace marca y que también marca el nombre. Vamos a hablar un poquito del lugar de nacimiento, Danzig. Ese topónimo evoca inmediatamente en la cabeza de un europeo el pasillo, el tristemente célebre pasillo de Danzig. La vagina de una mujer también es una especie de pasillo, y bueno, nos han contado Raymond Moody, quienes se lucubran sobre lo que le puede pasar al ser humano después de la muerte, que también después de la muerte hay una especie de túnel con una luz al fondo. ¿Tiene usted la sensación de haber nacido en un doble pasillo, no solo el de su madre, sino también el de Danzig, no sé si con o sin luz al fondo, y sería un poco esa búsqueda de luz la metáfora de su literatura, el norte de su literatura? Mi experiencia me ha enseñado que la pérdida de mi ciudad natal es un tema infinito. No se puede escribir mejor o de forma más obsesiva o más precisa sobre una circunstancia que se ha perdido, y se ha perdido por completo. Por eso, escribir sobre Danzig y sobre la época de esta historia, escribir sobre algo perdido se ha convertido en un proceso obsesivo a lo largo de estas décadas. Me he concentrado en ello. Y ahora pasamos ya a lo literario. Cuando yo empecé como joven autor, los autores que eran algo mayores que yo plantearon la tesis de que el lenguaje, el idioma alemán, se ha corrompido a través de los nazis y hay que volver a una forma de hablar más sencilla. Yo opinaba lo contrario. Yo creo que los colegas de mi generación, como Weiser o Enzensberger, nosotros opinábamos que no se puede castigar al idioma por lo que Hitler hizo con nosotros. Por eso, dejadnos la posibilidad de ahondar en la riqueza del idioma alemán. Desde el principio, desde el idioma barroco hasta el idioma coloquial, hasta los dialectos, hasta el alemán luterano. Yo he aprovechado todas las posibilidades del hablar alemán y del escribir en alemán, también por la forma, por la comprensión de la realidad. En el campo de la fantasía lo he metido en la realidad. Vamos ahora con su nombre, con su apellido, volvamos a los cabalistas, también a lo que dice un compatriota suyo, Boehlinger, no sé si lo conoce, acerca de la influencia de las constelaciones familiares en la vida de una persona. Bueno, los nombres, los apellidos marcan, y su nombre, señor Grass, se parece extraordinariamente, aunque le sobraría una S, pues a hierba. Yo no sé si usted se siente identificado, caso de que haya esa connotación semántica de hierba por su apellido. Lo digo también pensando en que usted dibuja, creo, en el Algarve muchos árboles y ha escrito a propósito de la desaparición de los bosques europeos, y la ecología es sin duda alguna una de sus preocupaciones fundamentales, como las de todas las personas decentes. Sí. Antes hablábamos de la risa y que la risa se ha vuelto más difícil. Esto también se debe al conocimiento de que nosotros como seres humanos ya podemos, gracias a nuestro avance tecnológico, no solo de borrar completamente al género humano a través de las armas atómicas, sino que a través de nuestro irracional comportamiento podemos destruir el clima y el medio ambiente. Por lo tanto, podemos decir que nuestra existencia en este planeta es finita. Se puede predecir que un buen día no llegarán a existir los seres humanos y lamentablemente la Tierra quedará en un estado desastroso. En ese aspecto, los dinosaurios, que desaparecieron ya, fueron limpios, nos dejaron un hermoso planeta, dejaron
montes, nosotros dejaremos montes de basura, y sobre eso no se puede reír uno. Un síntoma de esta autodestrucción fue mi observación, como reflejé luego en una serie de informes, cómo los bosques, cómo fueron los bosques en Alemania, que es un país con muchísimos bosques, y los bosques empiezan a morir. Por eso escribí y dibujé un libro que se llamaba Madera Muerta, mientras iba viajando por el Harz, por las montañas, donde veía que todo estaba absolutamente muerto, era un mundo muerto. Por eso hice muchos dibujos, después litografías, y añadí unos pequeños textos a modo de aforismos. Se llamaba Madera Muerta, ya digo. Vamos a seguir jugando un poquito con las palabras. Al fin y al cabo, los escritores juegan con las palabras. Su apellido, Grass, también se aproxima mucho al Gras con una sola S, me parece. No estoy muy seguro, que significa marihuana en inglés y en alemán, me parece que también. ¿Qué opina usted? Vamos a hablar de la guerra de Irak por descontado, pero hay otra guerra, la guerra contra las drogas, que, según datos oficiales de las Naciones Unidas, ha provocado más muertes que la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué opina usted del prohibicionismo de ese tipo de sustancias? Creo que el problema de las drogas es un síntoma más de cómo las personas viven en una situación de desesperación y hacen uso de las drogas. Igual que el terrorismo es la manifestación externa de una enfermedad. La política fundamentalmente no tiene ni el valor ni el tiempo de investigar por los motivos. Si buscamos las razones del terrorismo, por ejemplo, se puede ver, y ha habido políticos que lo han reconocido, por ejemplo, Willy Brandt, que en los años 70 presentó un informe norte-sur, cuando culminaba el conflicto este-oeste, pero ya entonces hablaba él del conflicto entre el norte y el sur, y advirtió de la catástrofe, pero nadie le escuchó. Por aquel entonces exigió que los estados del tercer mundo se pusiesen a la misma altura de los ojos que los estados ricos para mantener sus relaciones económicas, pero nadie le hizo caso. No se produjo ese entendimiento. Y se puede ver muy rápidamente que en los estados del tercer mundo, de la desesperación, ha surgido el odio y la ira. Y esa es la razón del terrorismo actual. No se podrá vencer el terrorismo con medidas policiales o militares. Hay que hacer una especie de plan Marshall para todo el mundo y ayudar a los estados del tercer mundo a acabar con la pobreza. Eso también es lo que dijo Willy Brandt en los años 70 ante las Naciones Unidas, y apareció la frase de que el hambre también es guerra. Él quería subrayarlo. Eso sucedió en los años 70 y ya lo sabemos. Tenemos las cifras estadísticas, todas ellas están sobre la mesa. Cada día mueren miles de niños de hambre y podemos ir a la luna con cohetes, pero al parecer seguimos sin ser capaces de alimentar a la humanidad. Tenemos excedentes y destruimos alimentos, mientras que en otro lado la gente se muere de hambre. Esa es la gran miseria. Su pregunta inicial se refería al problema de las drogas. El problema de las drogas solo se podrá minimar si aquí vamos a los orígenes, a las causas profundas, pero esto no se está haciendo. Igual que en el campo de la destrucción del medio ambiente, el país más rico del mundo, que es los Estados Unidos de América del Norte, son los más contaminantes de todos, pero al mismo tiempo bloquean con su voto todos los acuerdos internacionales que podrían ayudar a crear las condiciones para una mejora del clima. En todos estos ámbitos tenemos esos hechos, no actuamos sin saber y actuamos en contra de lo que sabemos. Estoy enseñando a cámara un titular puesto en su boca que dice: Bush es una amenaza para la paz mundial. Yo también lo creo. De todas maneras, me gustaría saber, señor Grass, con un sí o con un no, si es usted o no partidario de la legalización de las drogas. Bueno, por lo que respecta a Bush, veo el peligro para todos de este hombre en el hecho
de que en contra de la evolución de la democracia, de la tolerancia y la apertura de los seres humanos, que ha llegado a nosotros a través de la Ilustración, habla un idioma fundamentalista. En el grado de lenguaje no se diferencia en absoluto de Saddam Hussein o de Bin Laden. Él también habla de forma fundamentalista, divide el mundo en bueno y malo. Es como un cruzado que habla de que su ataque está protegido por Dios, y eso es lo que le hace tan peligroso. Por lo que respecta a la permisión de las drogas, creo que hay que diferenciar. En todos estos campos, igual que en cualquier enfermedad, la prevención es el mejor medio, el mejor remedio para que las personas no tengan que depender de las drogas. Si son dependientes de las drogas, hay que cuidar de que salgan de este circuito mortal y terrible. Si se piensa en si se liberan las drogas suaves, como el hashish o el kiff, pues no es tanto problema, porque por vía química hay una producción de drogas que es absolutamente mortal, y esa hay que combatirla en la raíz. No tiene sentido que se detenga a los pequeños camellos en las plazas de mercado cuando los grandes cárteles de la droga siguen funcionando, y la protección del Estado también. Amigo Grass, me gustaría hablar un poquito de alfarería, porque yo sé que es importante en su vida y en su obra, y además porque he titulado este programa Un alfarero, Günter Grass. Le voy a decir todas las cosas que yo le quería decir sobre la alfarería condensada y usted las comenta. Por una parte, siempre se dice que el alfarero es un poco la imagen de la creación del mundo. Falso. De lo que es imagen es de la creación del hombre. Lo que dice la Biblia es que Dios creó al hombre, no al mundo con arcilla. Parece ser que cuando se le vino encima a usted el aluvión del premio Nobel, con todo lo que eso supone, la salvación fue la alfarería, la terracota, el volver a hacer figuras de terracota. También parece ser que usted alguna vez ha impreso incluso, no sé, libros, poemas, bien, algo escrito sobre la terracota, teniendo cuidado luego se la vea. Y por último, y esta es quizá la pregunta más importante acerca de la alfarería, parece como si la tarea del alfarero fuera un poco el paralelo de su tarea de escritor. Usted trabaja primero a mano, hace 3 o 4 redacciones a mano y luego las pasa a máquina de escribir. Y a usted no le gusta trabajar con ordenador por muchos motivos, pero uno de ellos es porque parece como si el ordenador del cual sale una página perfecta, parece como si en ese momento la obra, debido a esa pulcritud, estuviera terminada, y no es así. De la misma forma dice usted que en la cochura de la terracota, de las figuras de terracota, hay que procurar que no quede inicialmente la superficie suficientemente lisa, porque eso arroja la misma impresión que arrojaría una página salida del ordenador. Bueno, lo he convertido en costumbre. Cada vez que termino un manuscrito, es decir, al cabo de años de trabajo, de escribir a mano muy concentrado, pues lo he convertido en un hábito el cambiar la herramienta por una razón muy sencilla. En primer lugar, porque cualquier escritor, cuando ha terminado un manuscrito, cae en un agujero. Y muchos autores, lo sé por colegas míos, cometen el error de, para salir de ese agujero, empiezan demasiado pronto a escribir un libro nuevo. Y entonces se producen esos libros tan perfectamente escritos y tan vacuos como hay tantos. Yo intento eludir este peligro haciendo algo totalmente distinto. Por ejemplo, cuando terminé el tema de A Paso de Cangrejo, el libro A Paso de Cangrejo, quise hacer algo alegre y empecé a esculpir con terracota parejas bailando, con movimiento, muy bonitos. Y luego, en paralelo con estas figuras, hice dibujos y también escribí alguna cosa, y luego poco a poco empezó a funcionar de nuevo el idioma y empecé a escribir poemas de baile. Al cabo de un tiempo son para publicar. Y los poemas se publican bajo el título de Últimos bailes. A mi edad se pueden escoger estos títulos. Naturalmente, usted ya lo ha aludido a ello, la leyenda dijo que nos creó con vida y nos creó de la arcilla. La arcilla no es más que tierra, y cuando se empieza a trabajar con la arcilla uno se siente un poco similar a Dios, de un
pedazo de arcilla surgen huecos, surgen figuras, hay que crearlo todo, es un trabajo muy cuidadoso, un proceso artesanal prolijo y eso me alegra mucho. Además, mi pipa, yo fumo mucho en pipa, sobre todo cuando trabajo la arcilla, mi pipa está fría a mi lado. ¿Y no lía cigarrillos a mano? Porque usted ha publicado una defensa del derecho de liar los cigarrillos a mano. Sí, antes liaba cigarrillos como loco, en cualquier situación. Creo que lo hacía en todas partes y fumaba muchos, 60 cigarrillos al día. Tuve que parar con esto y un amigo me regaló 3 pipas ya curadas. Desde entonces fumo pipa. Y después de la pipa los cigarrillos simplemente no saben bien. Demasiada paja. Fue una buena ayuda. Además la pipa no aspiro el aire. ¿Me permite usted un consejo, señor Grass? Yo también soy escritor y yo tampoco escribo con ordenador y yo escribo siempre con máquina de escribir metálica manual. Sin embargo, hay una diferencia, hay muchas entre usted y yo, pero hay esa, y es usted escribe con máquinas Olivetti. Las máquinas Olivetti no tienen las teclas de acero, las tienen de cadmio y luego tienen el espacia líneas, es como muy delgadito y se clava en los dedos. Yo detesto, con perdón, las máquinas Olivetti y en cambio prefiero unas de fabricación alemana que son las Olympia. Cuando era un autor muy joven, en 1954, antes de que surgiera el tambor de hojalata, antes de casarme, me regalaron una máquina Olivetti, que por aquel entonces era lo más moderno, lo más hermoso. Y por eso permanecí fiel a Olivetti. Sigo escribiendo con un sistema de 4 dedos, cometo muchas erratas y para mí sería imposible escribir en ordenador porque demasiado pronto tengo en la pantalla un escrito limpio y sé que eso es un engaño porque parece que está acabado y no está acabado. Yo necesito escribir a mano, necesito los manuscritos en una primera versión, en lo que llamamos, yo necesito libros en blanco, con las páginas en blanco y luego empezar a escribir en ellos. Después copio mi segunda, tercera o cuarta versión, siempre en mi Olivetti, y añado mis correcciones a mano. Es un proceso de trabajo creativo y lento. Debo decir que es un proceso de trabajo artificialmente ralentizado. No me gustan los procesos rápidos, porque creo que la superficialidad, con ayuda de la técnica, se introduce demasiado. Recibo muchos libros de otras editoriales, de jóvenes autores, y cuando los leo, al cabo de 10 páginas puedo decir si el libro se ha escrito con ordenador o a mano. Los libros escritos con ordenador, todos ellos tienen una cierta lisura y una cierta arbitrariedad. Puede empezar así o así, porque el ordenador ofrece la posibilidad de ser arbitrario, pero escribir a mano significa que se le exige al autor la toma de decisiones. Hay que pensar cómo empiezo la primera frase. En mi caso, al escribir siempre recuerdo que nuestra literatura tiene un origen oral. Mucho antes de que se escribiera, las personas se contaban historias y las contaban los unos a los otros. En la cultura islámica todavía existe esto. Esto lleva a que en mi taller hablo en voz alta o en voz baja, pero pronuncio las frases hasta que no solamente existen escritas, sino hasta que también tienen aliento y se pueden pronunciar. A mí me gusta conservar en el texto escrito el origen hablado de la literatura. Bueno, ya que hemos estado hablando de marcas de máquinas de escribir, como Olivetti o como Olympia, demos paso a la publicidad. Negro sobre blanco, Hotel Palace de Madrid, 2 últimos libros recién aparecidos de Günter Grass, y Günter Grass, de cuerpo presente pero vivito y coleando. Les recuerdo que los 2 libros en cuestión, publicados ambos por Alfaguara, son 5 decenios y A paso de cangrejo. Amigo Grass, usted es bastante escéptico, como lo soy yo, por otra parte, respecto a Internet y, en fin, avisa a la gente del peligro que Internet, en cuanto elemento de sustitución de la realidad real, valga la redundancia, por una realidad virtual, es muy peligroso. Pero, sin embargo, en este último libro suyo, A paso de cangrejo, Internet
juega un papel muy importante. Bueno, es el mundo con el que me encuentro, es la realidad. Antes de empezar con el manuscrito, me di cuenta de que los radicales de derecha estaban evolucionando desde sus historias pasadas, ya totalmente de moda. Entre la juventud surgió la posibilidad de, a través de Internet, establecer vínculos globales y allí promover su radicalismo y sus falsas tesis por todo el mundo. Cuando abordé esta temática, de entrada, quería que apareciesen tres generaciones, los que aparecieron en el momento de la narración. Bueno, hay un chico de 17 años, luego una señora, una abuela que tiene 70 años y un nieto que tiene también 17 años, que es un radical de derechas y utiliza Internet para con su inteligencia difundir sus tesis. Por eso me ocupé de ese medio, aunque yo personalmente no lo utilizo. Tuve que averiguar cosas y mi secretaria me ayudó mucho, me dio clases de Internet. Además, este lenguaje secundario de Internet es un lenguaje bárbaro que se aprende rápidamente. El manejo de los dialectos en la literatura es mucho más difícil, mucho más complicado. Tiene doble piso, mucho más que Internet. En este libro, A paso de cangrejo, la metáfora del cangrejo que se utiliza en el título es evidente. El cangrejo camina hacia atrás, usted está investigando en el pasado, el cangrejo mira de lado y el cangrejo tiene movimientos bruscos e imprevisibles y casi siempre irrefrenables. Son estos movimientos bruscos e irrefinibles en su tentativa de recuperar el pasado los que han motivado en la opinión pública alemana o entre los críticos alemanes o entre los medios de información alemanes la tormenta que este libro ha levantado, tormenta que, leído este libro en España, yo le confieso que a mí me parece incomprensible que haya habido polémicas de ese tipo. Bueno, si me pregunta usted por la crítica, pues no sé exactamente. En Alemania tuvimos una crítica muy buena porque los críticos dijeron que estaban entrando en lo que presentaba el autor. Los oyentes o los lectores del futuro podrán acercarse al contenido y se dejarán sorprender, pero hoy los críticos en general lo que tienen es una idea de lo que desean que les dé el autor, y si el autor no cumple estos deseos, entonces lo machacan. Es un trato muy primitivo con los libros y no puedo decir más al respecto. Yo me enfrentaba a dificultades muy distintas, a desafíos muy distintos. Quería escribir una novela corta con un narrador ficticio que fuese periodista y que escribía una historia. Hacer las dos formas, por un lado el reportaje y la novela corta, pero las dos formas se pegan. Por un lado el reportaje informa de una vivencia única, y en la novela corta trataba de hablar de la biografía, el funcionario nazi, luego la biografía de David Frankfurter, que mató a Kunsthof, la biografía también del comandante del submarino ruso, Alexander Marinescu, y la biografía de una figura ficticia, Apócrife, que está en el momento del hundimiento del barco. Y esto presuponía que yo tenía que ir avanzando en la acción, pero continuamente tenía que dar saltos de costado para poder hablar de las biografías. Naturalmente habría sido posible hacer el libro bajo el título de El hundimiento del Günter Gustloff, pero no, yo quería caracterizar el proceso de escribir. Y el proceso se describe mejor con el título de A paso de cangrejo. Un paréntesis, un inciso. Le voy a formular una pregunta que quizás sea una pregunta estúpida, pero a mí siempre me ha llamado la atención, amigo Grass, que en sus libros abundan muchísimo los nombres de animales. Perro, gato, ratón, rodaballo, ratesa, caracol y ahora cangrejo. ¿Eso tiene alguna significación? Bueno, desde luego esto se debe a que yo en una edad muy temprana, también como escultor, igual que creaba figuras de personas, también hacía
figuras de animales y dibujaba animales, y para mi entendimiento del mundo los animales y las personas tienen igualdad de derechos. Si quiere, ese es mi planteamiento filosófico al respecto. Luego, en la literatura, los animales siempre han tenido su importancia, han tenido un carácter emblemático, como por ejemplo los 4 evangelios están representados por seres animales o similares a animales. Las fábulas de La Fontaine y de otros, las fábulas de animales desempeñan un gran papel. En la mitología está el centauro, que es mitad hombre, mitad caballo, o las metamorfosis, cuando cambia el hombre en animal o el animal en hombre, en figura humana. Desde el principio de la literatura, los animales han sido un gran tema. En los cuentos y en las leyendas alemanas y de otros lugares, el animal desempeña un gran papel en relación con el ser humano. Y por eso, en mi caso, en muchos libros, no en todos, pero sí en muchos libros, ha resultado que no solamente el título está determinado por un animal, sino también, como en el caso del rodaballo, se ha convertido en la figura principal del libro. El pez que habla es el personaje principal, que surge de un cuento de los hermanos Grimm, de los pescadores, que es un cuento alemán. Está el pez que habla y que cumple deseos. ¿Ha leído usted un libro de Borges que se llama Manual de Zoología Fantástica en español? No sé en alemán si ha sido traducido. Sí, yo he leído a Borges y le estimo mucho. Pero yo tengo también una buena relación con América Latina y con su literatura, porque en mi caso las transiciones entre lo fantástico y lo que se llama realidad son unos límites muy fluidos. De la fantasía se pasa a la realidad y viceversa. La fantasía, digamos, es una parte de la realidad, y esto también se corresponde con mi sentimiento de la realidad. Mi pregunta era mucho más frívola, mucho más ligera, mucho más superficial. En ese libro que le he citado de Borges, Manual de Zoología Fantástica, hay un pájaro inventado por Borges, que es un animal, un pájaro que vuela, dice Borges, con la cabeza vuelta hacia atrás, porque no le importa saber a dónde va, sino dónde estuvo. Bueno, yo creo que ese pájaro de Borges se parece, y no se parece a usted como escritor. Se parece porque usted también vuelve la cabeza atrás, pero no se parece a usted, en cambio, porque a usted sí le interesa saber hacia dónde va. Usted ha dicho de esta novela que hay que contar el pasado para poder entender el presente y preparar el futuro. Y al mismo tiempo ha elaborado una especie de neologismo que es pasado, presente, futuro, sin ninguna intersección, como una sola palabra. Eso es esta novela, ¿no? Como escritor, como autor, uno se debe enfrentar a un canon muy claro de lo que uno entiende por tiempo, y hay que ordenar todo cronológicamente, el pasado, el presente y el futuro. Pero sabemos, por experiencia propia, que en nuestra cabeza se produce un monólogo permanente interno que no tiene en cuenta para nada esta cronología. Nuestros recuerdos están vinculados y mezclados con miedos del pasado y miedos al futuro, en diferentes etapas de tiempo. Por eso muchos libros los he empezado con un cuarto plano temporal, haciendo un esquema de un cuarto plano temporal, utilizando las palabras alemanas pasado, presente, futuro, y fusionándolas en una sola palabra, Vergegenkunft, que serían las iniciales de pasado, presente y futuro. Por lo tanto, es una mezcla de estos 3 conceptos, con lo cual se rompe la cronología, nos introducimos en la cronología. En la literatura se pueden hacer muchas más cosas que en cualquier otra disciplina, porque ofrece la posibilidad de ralentizar o acelerar el tiempo, de utilizar una lupa cronológica. Y en la literatura siempre ha habido los juegos con el tiempo. Por nuestros propios conocimientos sabemos que el transcurso de 3 o 4 años puede no haber pasado nada y luego se acelera el tiempo, pero en esos 3 o 4 años hubo un momento de miedo o de alegría que duró quizá
Solo 30 segundos. Y esos 30 segundos se dilatan en nuestro recuerdo, convirtiéndose en un periodo de tiempo mucho mayor que los 3 o 4 años durante los cuales no ha pasado nada. Es, por lo tanto, una relativación del concepto de tiempo que se puede aplicar a la literatura. Y eso muestra al lector cómo esos momentos dilatados pueden reflejar toda una vida. A usted, Grass, siempre le ha preocupado y siempre ha condenado el comportamiento muchas veces abusivo, excesivo de los vencedores con los vencidos. Eso está también en este libro, pero al mismo tiempo se corre el peligro un poco de destapar la caja de Pandora. Es una paradoja del acontecer. Vencer vuelve tonto. Los vencedores se sienten vencedores a lo largo de toda la historia y piensan sobre las causas de su victoria o por qué, o mejor dicho, no piensan en el porqué de su victoria ni por qué empezaron la guerra. Simplemente son vencedores, mientras que los perdedores están obligados a meditar sobre las causas de su derrota. Y eso, trasladado a la realidad de hoy, Alemania, después de 2 guerras mundiales, estaba absolutamente vencida. El país estaba destruido. 12 millones de refugiados de las provincias orientales llegaron a Occidente. Las ciudades eran montones de piedras destruidas, pero no podían olvidar, porque ellos, como perdedores, estaban obligados a pensar sobre la derrota y sobre las causas de la derrota. Y eso ha llevado a que, entre otras cosas, la literatura alemana de la posguerra, desde el principio, no pudo eludir este tema. Para mí fue siempre muy asombroso cada vez que venía a España, y hace años que vengo, siempre tenía la sensación de que en España hay una ilusión parecida del pasado. No quería uno hablar mucho de la guerra civil española de Franco. Y yo siempre he creído que eso quizá podría ser un inconveniente, porque si no se ocupa de ello, se crea un vacío. Crece una nueva generación que ya no tiene ningún vínculo con el pasado. Y en ese vacío, en general, es donde entran los demagogos, por ejemplo, los radicales de derechas con sus tesis. Por eso, me alegro mucho de que ahora, con Rivas, por ejemplo, el lápiz del carpintero, un libro español, se están produciendo libros de jóvenes generaciones que abordan el terrible tema de la guerra civil y los orígenes, y lo plantean de forma literaria reflexionando sobre él. Por cierto, me han dicho que su amigo Ranicki, cuando habló de ese libro de Manolo Rivas, en Alemania, El lápiz del carpintero, no sé si es cierto o es una especie infundada, literalmente lo tiró diciendo: si esto es lo que nos llega de la joven literatura española, miren ustedes lo que hago. ¿Sabe usted? Para mí resulta a veces molesto tener que ocuparme de este crítico que usted ha mencionado en Alemania. Por favor, no hablemos de él aquí tampoco. Bueno, no hablemos de Ranicki, pero sí hablemos un poco, si le parece, es otro inciso, del mandarinazgo de los críticos. Steiner, Harold Bloom, etc. ¿A usted qué le parece eso de elaborar un canon? Como lo ha hecho Bloom, por ejemplo. ¿La tarea de quién? Canon. El canon, sí. Bien, ese es un deporte preferido por los estudiantes. Les gusta establecer un canon. Un canon es algo que se puede rebatir o destruir de inmediato. Puede ser útil durante un tiempo como tema de conversación, pero establecer un canon es un corsé forzado, y la literatura siempre se rebelará contra ello, contra el quedarse en un corsé. Bueno, cerrado el paréntesis, reanudamos el hilo del discurso, volvemos a paso de cangrejo. Y a propósito, señor Grass,
de lo que dijo usted hace un momento, antes del paréntesis, sobre la memoria y el olvido, precisamente lo dice en un momento en el que quizá uno de los debates más vivos que en estos momentos se están produciendo en el ámbito de la literatura, y no solo de la literatura española aquí en este país, es sobre si conviene recordar o conviene no recordar, precisamente, en fin, lo de la guerra civil y lo del franquismo. Y yo creo que la mayor parte de la gente estamos, por supuesto, a favor de la memoria, a favor de recordar, pero al mismo tiempo los enemigos de esto manejan argumentos que no son argumentos totalmente insustanciales. Por ejemplo, avisan del riesgo de la manipulación ideológica, de que los políticos de hoy reescriban la historia para servir a sus conveniencias. Avisan también del riesgo de la extrapolación histórica, ese tipo de cosas, por ejemplo, que en algún momento llevaba a interpretar la revuelta de los esclavos de Espartaco, pues casi en clave marxista. Y el último riesgo sería el de dar ideas a los jóvenes sobre cosas que afortunadamente han desaparecido. Siempre habrá interpretaciones desde un criterio ideológico o desde otro, desde el criterio capitalista o comunista. Durante décadas y centurias hemos tenido literatura donde el canon cristiano lo determinaba todo. El dogmatismo católico marcaba la literatura, y ha habido también rebeliones en contra. La literatura de la Ilustración europea se estaba prohibiendo continuamente, estaba bajo censura. Pese a ello se ha impuesto. No puedo decir que la tarea sea destino de la literatura el que cuando... Pero sí se puede decir que si es buena, siempre se va a sentar en algún lado. Cosas de las que pensábamos que ya se habían dicho para la eternidad, pues resulta que no, porque aparece un libro cuyo autor ve ese mismo asunto de una manera muy distinta. Y lo vemos incluso como padres. Tenemos hijos y de pronto empiezan a hablar en la calle. Y nombran las cosas: perro, coche, árbol. Lo que ven lo mencionan, lo definen por primera vez en su propio lenguaje. Y de pronto nos damos cuenta que, tal y como estábamos nosotros acostumbrados a llamar o ver el árbol y el coche, etcétera, pues vemos que hay otro ángulo de verlo y de denominarlo. En el fondo, la literatura, si es buena, en ella se conserva esa mirada infantil, inocente. Es un ímpetu de la literatura, y eso naturalmente lleva a resistencias. Cualquier nueva nomenclatura produce la contradicción con la forma anterior de mencionar la cosa. La literatura, sin embargo, no va a rehuir esto, porque su futuro está también ahí. La literatura siempre tendrá la última palabra. Tengo otro titular aquí referido a usted. La literatura, dice, solo sobrevivirá si es subversiva. Que decir tiene que yo lo firmo y lo suscribo. Henry Miller decía: cada vez que se viola un tabú, sucede algo saludable. ¿Ha violado usted un tabú escribiendo A Paso de Cangrejo? Así se ha sentido, pero debo diferenciarlo. En Alemania Occidental no había ningún tabú declarado. Se podía hablar. Había documentación de Karpovsky y Holot, etc. Hay algunos libros al respecto, también sobre la destrucción de las ciudades alemanas. Se han escrito novelas decisivas. Por ejemplo, la destrucción de Dresden ha sido escrita por autores extranjeros. Autores que escribieron a comienzos de los años 60. Pero ningún autor alemán escribió de ello. En Alemania Occidental no existía el tabú, al menos no como imposición de arriba, pero en Alemania Oriental, en la República Democrática Alemana, ahí sí. Ahí resulta que los refugiados, los desplazados, no se podían llamar así. Se llamaban de manera eufemista los que se trasladaban de residencia. Y por consideración a Polonia y a Rusia se hablaba, ya digo, no de fugitivos o de refugiados, sino de trasladados. Bien, se puede decir que se ha producido con mi libro una ruptura de un tabú, pero yo diría más bien que se ha llenado una laguna. Nuestro recuerdo colectivo, parece que nuestro recuerdo colectivo, esa zona estaba oculta, estaba solapada.
o bien no sabían nada de este asunto o habían oído alguna vez que hubo un barco que se llamaba así, que se hundió. Pero, por ejemplo, no sabían que Wilhelm Gustloff fue un funcionario nazi en Suiza. Y en mi libro no solamente explico la historia del hundimiento, sino que empiezo mucho antes con las biografías. La botadura del barco y lo que pasó con el barco, porque en el destino de ese barco se refleja una parte de la historia. Entre otras cosas, Wilhelm Gustloff también perteneció a la Legión, trasladó la Legión Cóndor de un puerto español a un puerto alemán. En este libro se cruzan 3 generaciones. La de esa madre de 17 años que va a bordo del barco y que está embarazada, el hijo que nace del vientre de esa madre y que es el narrador de la novela y que es un mediocre periodista que parece algo así como un yuppie de esos que derivaron de los protagonistas del Mayo francés, y luego ese joven prototípico de nuestro tiempo que está encerrado con Internet y que a través de Internet, en fin, saca todos estos fantasmas. Hay una página casi al final de la novela en la que ese joven sorprendentemente llama a su padre, llama al periodista, llama al narrador de la novela, le llama papi. ¿Tiene algún significado eso? A mí me llamó la atención, Gras. A veces el lector se fija en cosas que el autor... Es joven, parece que una parte de su desarrollo ha terminado y sabe que su padre sufre. Y lo hace como un gesto amable, le llama papi. El viejo está, por un lado, está contento, se alegra, pero también se sorprende, y por otro lado es desconfiado, se pregunta ¿por qué me dice esto mi hijo? Es asombroso porque no se sabe si la palabra papi es un gesto amable o es el comienzo de una nueva agresión, que desde el punto de vista, del narrador, el libro no acaba nunca. Y como él está en la cárcel y se crea un nuevo mito de radicalismo de derechas, ese es el miedo que figura al final del libro. Usted ha dicho que el hundimiento de ese barco, el Wilhelm Gustloff, no fue un crimen de guerra, sino que fue una catástrofe humanitaria. Digámoslo ya, no sé si lo hemos dicho todavía para los espectadores, bueno, que ese barco en el cual aproximadamente 10.000 personas intentaban escapar pues de la oleada brutal del avance de los ejércitos estalinistas, fue torpedeado por un submarino soviético y en él murieron más personas de las que murieron en el Titanic. Bueno, usted dice que no es un crimen de guerra y evidentemente no es un crimen de guerra. Lo que yo le pregunto, ¿es un acto de terrorismo? Porque al fin y al cabo el terrorismo significa implicar en una guerra a personas que, como los tripulantes, como las personas que viajaban en aquel barco, eran inocentes. Es decir, ¿ha escrito usted también un libro sobre el terrorismo con a paso de cangrejo? Jeder Krieg ist Terror. Toda guerra es terror. Y si se trabaja con las categorías de crímenes de guerra hay que ser muy cuidadosos. Es responsabilidad alemana el que este barco no solamente estaba cargado con fugitivos, sino que también había miles de reclutas de marina formados, había ayudantes de marina con uniforme, había piezas de artillería y antiaéreas, iba con las luces apagadas. En fin, el comandante del submarino soviético no podía darse cuenta de que en el barco había unas 9.000 personas, mujeres y niños, que huían. Y por eso no se podría calificar de crimen de guerra. A mí lo que me importaba era plantear esa tesis radical de derechas y rebatirla. Naturalmente, aunque no fue un crimen de guerra, fue un proceso terrible. Fue un hecho terrible el hecho de que ahora, hablando desde el punto de vista estadístico, se salvasen sobre todo hombres. Las víctimas, casi todas, fueron mujeres y niños. Murieron casi 4.000 niños de una manera terrible, a una temperatura exterior de 20 grados bajo cero, y el Báltico quizá tenía 2 o 3 grados nada más. La muerte se produjo muy rápidamente, pero aún así fue terrible. Ha dicho usted que la guerra es terror,
Y ayer digo por la fecha de grabación, no de emisión de esta entrevista, me parece que en la rueda de prensa, en fin, lanzó usted una idea muy original y muy simpática, y es que saliera el rey de España encabezando las manifestaciones contra la guerra que en estos momentos se están produciendo en todo el país. Estamos viviendo algo muy curioso, y es que la gran mayoría de la población española está en contra de esta guerra, y el gobierno se hace el sordo. Reacciona como si no tuviésemos democracia. Es una reacción predemocrática ante la protesta de la población. Por eso recordé que el rey de España, cuando hubo un golpe de Estado, fue muy valiente, intervino y ayudó a ese, en realidad salvó el proceso democrático tan joven que había en España. Y creo que ahora habría llegado el momento también para ayudar a que el gobierno escuche un poco, que el rey participase con los ciudadanos en estas protestas ciudadanas, dado que él también es ciudadano, para que el señor Aznar entienda de una vez lo que es democracia. El gobierno está ahí para aplicar la voluntad del pueblo, y cuando el pueblo se manifiesta de forma tan clara contra la guerra, entonces no puede actuar como el perro faldero del señor Bush. Pero para eso, para que el rey de España se pusiera al frente de las manifestaciones, seguramente las manifestaciones tendrían que ser fruto exclusivo de la manifestación de la opinión de la ciudadanía, sin que mediaran las pancartas de los partidos políticos, de los sindicatos, etcétera, porque digamos que este es un fuego al que todo el mundo arrima su ascua. Una sociedad democrática es pluralista, y están los sindicatos, están las asociaciones juveniles, está este y aquel grupo, todos ellos tienen sus emblemas. Pues el rey también puede mostrar su escudo real, así no se le confundirá con ningún otro grupo, cada cual tiene su propio emblema. Y esa es la riqueza de una sociedad democrática, el ser tan pluralista. Son cosas que no están prohibidas, que se pueden mostrar, que forman parte de la vida democrática cotidiana. Gras, lo que están haciendo Chirac y Schröder, su amigo Schröder, creo que es amigo suyo, incluso que ha leído ya este libro, ¿les sale del alma o es un paripé para demostrar a sus respectivos pueblos que hay una independencia de soberanía de sus países respecto a los Estados Unidos? Se lo pregunto porque yo no le voy a ocultar que tiendo a pensar que, en líneas generales, a diferencia de su esperanza, yo creo que usted confía en que la Unión Europea pueda servir en el balance de la política mundial para equilibrar el poder de los Estados Unidos, pero yo, que soy en eso un poco más pesimista que usted, tiendo a ver la política de la Unión Europea como una especie de prolongación en líneas generales de la política de los Estados Unidos. Sí, es lamentable, y tampoco es bueno para la política estadounidense. Hasta 1990, las relaciones de poder estaban distribuidas de modo que, además de los Estados Unidos, estaba la Unión Soviética. Ambas grandes potencias por aquel entonces ya estaban sobrecargadas. Y ahora la Unión Soviética ha desaparecido y los Estados Unidos ha sido la única potencia que ha permanecido. Vemos cada día que no son capaces de desempeñar su tarea. Ni siquiera la del conocimiento del mundo. La mentalidad estadounidense se refiere demasiado a sí mismo. Tienen poca idea de las partes del mundo que les gustaría dominar. Cometen un fallo tras otro, un error tras otro. Y la tarea de los amigos y aliados, por razones de amistad, es tarea de ellos, digo, el explicarle al presidente Bush cómo son las cosas, y por razones de amistad con América. O sea, no es un síntoma de antiamericanismo el ser crítico ante esto. Gras, la última línea de esta novela, Paso de Cangrejo, es una línea dura, es una línea que parece pesimista, es una línea que parece desesperanzada. Dice literalmente, no cesa, no cesará nunca. No puedo explicar a los espectadores lo que viene antes de esta línea. Quien lea el libro entenderá el porqué de esta última línea. Eso lo dice el narrador de este libro, que es el padre del niño que ya está en la cárcel porque ha cometido un asesinato, y se da cuenta de que en el caso del hijo se está moviendo algo en su interior, pero teme que se vuelva a mover hacia el antiguo
hacia la antigua orientación, la orientación radical de derechas. Por eso se llega a esta frase pesimista y escéptica que también responde a la realidad. Yo no quiero hermosear nada. El libro no tiene un final que embellezca nada a la materia. Gracias, hemos tenido una conversación densa, una conversación sobre temas graves y ahora, en 3 minutillos que nos quedan y de forma muy rápida, en fin, para aligerar un poquito con un postre dulce la densidad de esta entrevista, le voy a formular 4 o 5 preguntas ligeras. Una de ellas ¿es verdad que se fue usted al dentista la misma tarde en la que le comunicaron que había ganado el premio Nobel? Sí. Sí, tenía cita con el dentista que había aplazado ya varias veces. Y mi mujer cogió el teléfono cuando llegó la llamada y dijo, oh, Dios mío. Y yo enseguida supe que era el premio Nobel. Y le dije a ella, bueno, pues así son las cosas, pero a pesar de todo vamos a ir al dentista y vamos a dejar que la vida continúe tal y como hemos previsto. Y fue bueno hacerlo así, porque así creamos una cierta distancia con lo que pasó la tarde de ese día y todo lo que se me vino encima con los periodistas y toda la gente que querían saber más. Gracias, Miguel Sáenz, su querido traductor, en la introducción a esta edición española del Rodaballo, que es de hace algunos años, decía que, lo decía entrecomilladamente, es decir, lo ponía en su boca, que usted hacía el amor todos los días y cocinaba todos los días. Desde entonces han transcurrido unos cuantos años. ¿Sigue usted cocinando todos los días? ¿Sigue usted haciendo el amor todos los días? Bueno, a mi mujer también le gusta cocinar muy bien, pero en las vacaciones soy yo el cocinero, normalmente. Me encanta cocinar y también me gusta cocinar para invitados. Para mí, el cocinar empieza con hacer la compra, el escoger los alimentos, etcétera. Es un placer, auténtico placer. Es como si se quiere una especie de proceso artístico que desaparece con la comida. ¿Es verdad que Gabriel García Márquez le escribió o le telefoneó o algo cuando le dieron a usted el premio Nobel diciendo yo ya sé lo que le espera, yo ya sé lo que te espera? ¿Le puso en guardia? Sí. Fue un telegrama muy colegial, porque él no... me advirtió de todo lo que se me venía encima y tuvo razón. Antes yo creía que tenía 3 profesiones, escultor, dibujante y escritor. Ahora tengo una 4ª profesión, que es portador del premio Nobel. Le felicito porque usted ha superado el maleficio que se cierne sobre la cabeza de todos los galardonados con el premio Nobel, y es el de no volver a escribir nada más. Usted ha roto el maleficio. Pregunta última e inevitable. ¿Hay ya algún conato de libro nuevo en su taller de escultor, de alfarero? Desde luego que sí. Hay mucho que ver. Ya he dicho que después empecé a hacer esculturas y parejas bailando. Es un tema muy alegre, muy agradable. Y terminará a final de este año. Voy a leer el último párrafo de este libro, 5 decenios. Dice así: terracota es artesanía divina desde que hay memoria. Cabezas huecas como jarrones hechas de arcilla roja cocida. Lo que podía verse a diario en la televisión y los periódicos, los cadáveres de las guerras civiles, anónimamente colocados bajo paños, se convirtió en motivo. Arcilla blanca cocida, finalmente glaseada. Trabajar de pie, lo mismo que ante el pupitre, ahora ante el torno giratorio. Los ojos puestos solo en los acontecimientos plásticos y ninguna obsesión ya por escribir, aunque este o aquel material reclamen una primera apreciación, las ideas llamen, no les haga caso y, sin embargo, una y otra vez, con insistencia, visiten mi taller en espera de un 6º decenio. Que así sea, señor Grass. 55 minutos de conversación babélica y antibélica con Günter Grass. Lamento no conocer el idioma alemán y agradezco por ello doblemente su labor a los traductores, a los intérpretes simultáneos Mario León y Ursel Ranninger, que han hecho posible esta entrevista, del mismo modo que agradezco al autor de 5 decenios, un escrito vagamente autobiográfico, y de A paso de cangrejo, una novela sui generis que es muchas otras cosas, rica, por cierto, en cargas de profundidad, su presencia en esta suite del Hotel
palas y en nuestro donoso escrutinio. No es la primera vez que negro sobre blanco se acoge a la hospitalidad del citado hotel, de quienes lo dirigen, y supongo y espero que tampoco será la última. Terminamos por hoy, pero ya saben ustedes que dentro de 7 días volveremos a las andadas y a las leídas. Háganlo también ustedes, estén, por favor, ahí. La literatura sigue y nosotros seguiremos bogando por sus aguas. Buenas noches.